Ebenezer Bautista Alfaro. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí una vez más en esta mañana del domingo. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio que tenemos estábamos viendo el cristiano y sus dos naturalezas. El cristiano y sus dos naturalezas. Pero antes de eso vamos a contestar las preguntas que dejamos pendientes la semana pasada. La pregunta era, ¿quién fue el segundo rey de Israel? ¿Quién fue el segundo rey de Israel? La respuesta está en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4 y en el 8 y 10. Se llamaba Isboset, que era el hijo de el gran amigo de David. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese gran amigo de David? Se los dejo también de tarea. Él se llamaba Isboset. Está en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4, versículos 8 y 10. ¿Ok? La siguiente pregunta: ¿en qué lugar se le cambió el nombre a Jacob por Israel? ¿En qué lugar se le cambió el nombre a Jacob por Israel? La respuesta es en Peniel. Génesis 32, 27 al 30. ¿Cuántas puertas habrá en la Nueva Jerusalén? Habrá 12 puertas en Apocalipsis 21, 21. ¿Ok? Vamos a las preguntas de esta semana. Las preguntas de esta semana son las siguientes. ¿Cuántas veces naufragó el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces naufragó el apóstol Pablo? La siguiente pregunta: ¿Cómo se llamaba a sí misma la sierva del Señor? ¿Quién se llamaba a sí misma la sierva del Señor? ¿Quién se llamaba a sí misma la sierva del Señor? Recuerden ustedes, ¿quién se hacía llamar así ella misma? ¿Quién escogió el primer rey de Israel? ¿Quién escogió el primer rey de Israel? La primera pregunta era, ¿cuántas veces naufragó el apóstol Pablo? La segunda pregunta, ¿quién se llamó a sí misma la sierva del Señor? La tercera pregunta es, ¿quién escogió el primer rey de Israel? ¿Ok? Esas son las preguntas para esta semana, ¿ok? Vamos primeramente a orar y pedirle a Dios que nos ayude para iniciar el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, expresar tu palabra y que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a poder entender sobre todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pido por cada hermano que está ahí en su casa y en su hogar escuchando, Padre. Así por aquellos hermanos que tal vez estén enfermos, Padre, te pido que tú les ayudes, Señor, fortalezca, Señor, y dale salud a su cuerpo, Padre. Así también ayúdanos en todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo la semana pasada la continuación de este estudio, el cristiano y sus dos naturalezas. El cristiano y sus dos naturalezas. Vamos a hacer un repasito rápido de esto. Vimos la semana pasada, ustedes se recuerdan, que en la palabra de Dios nunca viene esto de la naturaleza nueva y la naturaleza vieja, nunca viene, ¿verdad?, este concepto en la palabra de Dios. Pero no porque no venga, no vamos a decir que no es correcto lo que estamos aprendiendo, lo que estamos enseñando, ¿ok? La Trinidad nunca viene así en ese tema como en la Biblia, Trinidad, pero lo aceptamos porque la palabra de Dios claramente no nos explica y no nos enseña. Entonces aquí vemos que cristiano tiene dos naturalezas, que es la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Estas dos naturalezas adquieren las dos por nacimiento. La naturaleza vieja que tenemos la adquirimos desde el momento en que físicamente nacemos en este mundo. La segunda es por nacimiento espiritual, la cual nosotros la obtenemos cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Recuerdan sobre eso? Y también vimos que todos no debemos de confundir, ¿verdad?, la naturaleza humana con la naturaleza vieja. La naturaleza humana, todo lo tenemos, los que vivimos en la tierra, los que estamos aquí en este mundo, tenemos la naturaleza humana, ¿ok? Pero tenemos también la naturaleza vieja, que es la naturaleza pecaminosa. Ahora, Cristo tuvo también la naturaleza
humana, pero jamás tuvo la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Él nunca jamás pecó. Eso lo vimos la semana pasada, recuerden eso. Solamente para dar un repasito todo eso, y vimos también que el hombre no es bueno. Mucha gente piensa que el hombre es bueno, que el hombre solamente hay que ayudarlo, ¿verdad? Para que él siga siendo bueno, siga haciendo buenas obras, porque el hombre supuestamente se cree, ¿verdad? Esa creencia de que el hombre es bueno. Entonces sí, pero la palabra de Dios claramente nos dice ahí en Romanos 5:12, ¿verdad? Lo cual no es cierto. El hombre no es bueno. Entonces esa naturaleza vieja la adquirimos nosotros cuando nuestros padres, Adán y Eva, ellos pecaron. Y ahí dice que todo ese pecado pasó a todos nosotros. Por eso dice en Génesis 5 versículo 3, recuerda donde dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, que fue Set. Entonces Adán era la imagen y semejanza de Dios, pero después de eso que Adán pecó, tuvo hijos a su imagen y semejanza, que significa que eran sus hijos ya llenos de pecado, lo cual nosotros se le conoce como el pecado original. De ese entonces nosotros somos pecadores, ¿ok? Ahora vamos a ver, vamos a continuar con esto, nada más un pequeño repasito que dimos. Ahora, el cristiano y sus dos naturalezas. Sabemos que cuando uno es cristiano, cuando uno es salvo, uno muchas veces piensa de que uno jamás va a pecar, de que ahora uno es santo, de que ahora nada, absolutamente, distracciones del mundo, nada de lo que hay en el mundo, nada de pecado que existe te va a afectar. Pero esa es una mentira diabólica que uno debe de aprender, que uno debe de tomarse de la mano de Dios. Mientras estemos viviendo en este cuerpo, el cual es un cuerpo de pecado, el cuerpo que pecó, y lo cual lo tenemos desde el momento en que nacimos, es la naturaleza vieja, o la naturaleza vieja, o podemos llamarlo también el hombre natural, o vivir en la carne, como también se le conoce. Esta vieja naturaleza nos va a perseguir y vamos a estar con ella el resto de nuestra vida hasta que un día estemos con el Señor, que cuando ya el Señor nos lleve como iglesia, o que ya nosotros hayamos pasado para estar con el Señor allá en el cielo. Ahora, vamos a ver aquí en 1 Corintios 2:14, en 1 Corintios 2:14 dice ahí la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Ahora vamos a ver, fíjense bien, vamos a ver esta vieja naturaleza, vamos a ver un poquito acerca de la vieja naturaleza, y vamos ahí en 1 Corintios 2:14, ahí lo estamos viendo. Otro concepto que se conoce, ¿verdad? Es que es el hombre, dice, natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Hay tres cosas que la vieja naturaleza no puede hacer, que la vieja naturaleza está incapacitada para poder hacer. Y una de ellas es que la vieja naturaleza no puede conocer, no puede entender las cosas que son de Dios. La vieja naturaleza no puede conocer, no puede entender todo lo que es de Dios. Las cosas espirituales nunca lo va a entender. No puede discernir las cosas que son de Dios, ni conocer ni entender la palabra y la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo en pecado. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo que significa es que nosotros tenemos esa naturaleza vieja en nosotros y no podemos entender y no podemos conocer realmente al Señor mientras estemos solamente dominados por esa vieja naturaleza. Es como aquel, no sé, como varios ateos o grandes hombres con una inteligencia, una sabiduría del mundo, que tienen mucha sabiduría y han tratado de debatir acerca de la palabra de Dios, si es verdad o no es verdad, cuando ellos realmente jamás, nunca han leído, nunca han experimentado un cambio en su vida y jamás van a entender la palabra de Dios. La pueden leer como un libro de historia, la pueden leer como un libro de información, pero jamás la van a entender ni la van a conocer. Dios se da a conocer por medio de su palabra. Ellos nunca lo van a conocer. ¿Por qué? Porque están viviendo que en la vieja
naturaleza. Entonces la vieja naturaleza no te capacita y no te ayuda a poder entender ni conocer a Dios. La vieja naturaleza nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza es nuestra propia viviendo en nuestra propia carne. Vamos a ver en el libro de Efesios 4:17. Ahí en el libro de Efesios 4:17 nos dice ahí la palabra de Dios, algo que también nos puede ayudar. 4:17 dice ahí la palabra de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense bien aquí lo que dice, sobre todo en el versículo 8, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea que ellos nunca lo van a entender. Una gente que no es cristiana, una gente que está viviendo en su vieja naturaleza, usted puede hablarle la palabra de Dios, puede informarle de las cosas de Dios, puede usted leerle la palabra de Dios y puede usted tratar de convencerlo que Dios existe y que Dios es poderoso, que Dios lo ha cambiado. Pero si esa persona no primeramente acepta a Cristo como su Salvador, él nunca va a poder conocer, nunca va a poder entender en absoluto las cosas de Dios, porque solo se maneja por sus emociones, solamente por lo que ellos miran. ¿Por qué? Porque no conocen o no entienden a Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en su vieja naturaleza. No conocen y no entienden las cosas de Dios. Por eso nosotros podemos ir a la iglesia, estar ahí, estar el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, estar el miércoles, ir a ganar almas, estar en conferencias, y la gente no lo va a entender, va a decir: oye, ¿tú por qué estás haciendo ahí? ¿Por qué vas ahí? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? ¿Estás haciendo otra cosa? Cuando mira, podrías hacer algo que te puede ayudar, te puede divertir. ¿Por qué? Porque ellos jamás lo pueden conocer, y como no lo conocen, jamás lo van a entender que las cosas de Dios. Vamos a ver otro texto que nos va a ayudar ahí en Primera de Corintios. Vamos a ir hasta Primera de Corintios 3:1. Ahí en Primera de Corintios 3:1 estamos hablando acerca de la vieja naturaleza, Ahí en Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí se refiere ahora a la vieja naturaleza como carnales, hermanos. Ahora, el cristiano también puede vivir en esta situación dejándose dominar. ¿Por qué? Por la vieja naturaleza, dando a notar que ahora ya somos comparados como niños espirituales. Entonces, eso es tan importante, hermanos, que nosotros, lo que va a dominar en nuestra vida, ¿a quién alimentas tú más? ¿O alimentas a la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza que adquirimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Ahí en Proverbios, vamos a ir hasta el libro de Proverbios 28:5, estamos viendo acerca de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza nunca va a conocer y nunca va a poder entender a Dios ni las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque se está manejando solamente por su vieja naturaleza, por lo que él piensa, por lo que él analiza. Se maneja por a base de sus emociones, de lo que ellos piensan. Fíjense bien ahí en Apocalipsis 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora, hay una palabra tremenda aquí en segunda de Pedro 2:12. Aquí el apóstol Pedro, como dicen muchas veces, él ya no tiene pelos en la lengua y habla. Esto es tan duro, hermanos, para que alguien que no entiende las cosas de Dios va a decir: wow, pero ¿por qué habla la palabra de Dios así? La palabra de Dios, hermanos, es clara y solamente es entendible para aquellos que están en la nueva naturaleza, aquellos que tienen a Cristo como su Salvador y que pueden ellos adquirir la sabiduría a través de la nueva naturaleza cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y que el Espíritu Santo viene a morar en uno y puede uno entender las cosas de Dios.
En 2 de Pedro 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 2, 12 dice: por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Wow, lo que dice el apóstol Pedro es duro, hermanos. Ahora, aquí claramente está diciendo para aquellos que no entienden las cosas de Dios, nunca lo entienden y nunca van a conocer a Dios, porque están que en su naturaleza vieja o en la carne, o ser un hombre natural. Ahora, el hombre viejo, la naturaleza antigua, la naturaleza vieja, vamos a ver aquí un ejemplo, lo cual muchas veces lo podemos confundir con una gente. Puede haber mucha gente que es intelectualmente muy sabia, sabe mucho de este mundo, pero nunca va a poder conocer las verdades de las cosas de Dios hasta que se acerque y busque a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de Juan, un ejemplo clarísimo, el cual hay un hombre, el cual él trató de hacer eso, buscar a Dios a través de su inteligencia, y no solamente eso, sino a través de su religión, a través de su religión. Vamos a ver ahí, y es un personaje muy conocido en la palabra de Dios que se llamaba Nicodemo, Este hombre era un hombre intelectualmente muy sabio, pero también en cuestión de religión. Vamos a ver ahí, fíjense bien ahí. Este hombre era un hombre moralmente correcto, tal vez, un hombre muy respetado ahí en su lugar, muy respetado en la sinagoga, muy respetado por su pueblo, respetado tal vez por su vecindario, respetado por su familia. Era un hombre completamente moralmente, en aquel entonces, perfecto para la gente, supuestamente, pero no para Dios. Pero era también muy arraigado en su religión, un tremendo y celoso de su religión, un poquito comparando así como el apóstol Pablo lo era en su tiempo también antes de ser cristiano. Ahora fíjense bien, este hombre, él era moralmente correcto, religiosamente bondadoso, religiosamente él llevaba toda la religión en regla, llevaba toda la religión, vea, como estaba escrito en la ley de Moisés, él lo llevaba claramente así. Pero vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios en San Juan 3:1. Dice: había un hombre en los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora fíjense bien cómo lo confronta Dios, cómo lo confronta Cristo. Ahora aquí venía este hombre muy inteligente, muy sabio, muy religioso, y él quería debatir con Cristo acerca de los milagros, acerca de las señales que estaba haciendo. Quería debatir con él, quería preguntarle, llegar tal vez filosóficamente diciéndole: bueno, mira, yo quiero saber por qué haces esto, qué es lo que significa esto, explícame, ¿verdad?, profundamente, con una sabiduría intelectual como la que yo tengo, ¿verdad?, para que yo pueda entender qué es lo que tú haces, Señor. Así venía en esa actitud Nicodemo. Pero fíjense bien lo que Cristo le dice más adelante. Vamos a ver ahí. Respondiendo Jesús no se dejó impresionar por Nicodemo. Le dijo, en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es la palabra clave. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver ni entender el reino de Dios. Jamás lo vamos a poder entender ni conocer hasta que no recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo veo a muchas religiones, sobre todo religiones falsas, los cuales se llenan mucho de la Biblia, aprenden mucho de la Biblia, pero jamás de los jamases han tenido a Cristo en su corazón.
Y de nada sirve que ellos aprendan, de nada sirve que ellos lean tanto así. Yo sé que tal vez puede ofender a algunos, pero tal vez, y lo voy a hacer directamente, los testigos de Jehová, yo lo comparo como un poquito a Nicodemo. Ellos estudian, se esmeran estudiando, se esmeran teniendo reuniones, piensan que solamente aprendiendo, piensan que solamente leyendo. Ahora no me lo tome mal, es bueno aprender las cosas de Dios. Claro que sí, Dios nos lo dice que aprendamos, pero ellos se basan solamente en el conocimiento de aprender, pero realmente dejan a Cristo fuera de todo estudio de la palabra de Dios. Primeramente, Pablo y Cristo aquí está confrontando a Nicodemo, le dice, ey, espera, deja todas esas filosofías, deja todas esas ideas, deja toda esa religión fuera. Lo que tú necesitas, claramente dice, es nacer de nuevo, que seas que una nueva naturaleza es lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vieja naturaleza? Primero, no comprende, no entiende y no va a conocer a Dios, nunca lo va a hacer. La segunda cosa que podemos denotar de la vieja naturaleza, vamos a ver hasta el libro de Romanos, en el libro de Romanos 8, versículo 7, Romanos 8, versículo 7, la segunda cosa que no puede hacer la naturaleza humana, la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, es que no puede obedecer a Dios. No puede obedecer a Dios. Fíjense bien ahí en Romanos 8, versículo 7, en Romanos 8, 7, Romanos 8, versículo 7, dice ahí la palabra de Dios, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense bien, ni tampoco pueden. Significa que mientras estemos viviendo en esta vida, solamente en la vida, naturaleza vieja, nunca vamos a conocer ni a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y por consecuencia, nunca vamos a obedecer. Si no entendemos y no conocemos a Dios, no vamos a poder obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no entendemos? ¿Cómo vamos a obedecer algo el cual nosotros no entendemos? Por eso cuando se nos da una orden, tenemos que poner cuidado que se nos enseña para poder obedecer. Ahora, la naturaleza vieja nunca va a obedecer. Y Pablo nos dice aquí en su experiencia propia, él mismo, fíjense bien ahí en Romanos 7:24, dice ahí la palabra de Dios. Y Pablo se encontraba en esta tremenda lucha y él mismo dice en el 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa expresión que él dice, miserable de mí. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo pecaminoso, podemos clamar, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. La naturaleza vieja nunca va a querer jamás obedecer al Señor. Ahora, no solamente eso, la naturaleza vieja o la vieja naturaleza o el hombre carnal o el hombre natural no puede conocer, no puede entender a Dios, no puede entender las cosas de Dios, no puede entender la palabra de Dios, no puede obedecer. Y si no podemos hacer eso, pues simplemente es que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Un cristiano puede ser desobediente, hermanos, pero va a recibir la disciplina. Una persona que no es cristiano, primeramente no va a entender, no va a conocer, no va a entender las cosas de Dios y por consecuencia él no va a obedecer. Entonces no puede obedecer porque no conoce y no entiende. Pero como cristianos, cuando somos salvos, vamos a conocer y vamos a entender desde el momento en que nosotros somos salvos. Conocemos y entendemos y fuimos salvos. ¿Por qué? Por fe, por la gracia somos salvos, por la fe. Ahora, después que pasa eso, viene el siguiente paso que es la
obediencia. Debemos de obedecer. Y vemos muchos cristianos que no somos obedientes, somos desobedientes al Señor. Alguna vez alguien dijo, bueno, el hombre busca a Dios, siempre busca a Dios, y no es cierto. El hombre nunca busca a Dios, jamás el hombre ha buscado a Dios. Es cierto, ha buscado algo espiritual, algo que adorar, pero jamás busca a Dios. Ahí lo tenemos ahí en Romanos 3:11, lo que nos dice la palabra de Dios. En Romanos 3:11 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos, hermanos. Nosotros nunca, jamás le buscamos a Él. Entonces esa es una tremenda mentira de que nosotros le buscamos, y esta vieja naturaleza jamás va a buscar a Dios hasta que el Espíritu Santo obre. Entonces va a empezar a buscar a Dios. Vamos a ver ahí en el libro de Jeremías 13:23. En el libro de Jeremías 13:23 dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Claro que no, hermano. Desde el momento en que nacemos nosotros, nacemos con ese pecado en nuestra vida. A un niño tú no lo vas a enseñar a mentir, tú no lo vas a enseñar a hacer cosas pecaminosas, a ser un mentiroso. ¿Por qué? Porque ya lo traemos desde el momento en que nacimos. Ese pecado vino a nosotros. Entonces, claramente aquí la palabra de Dios está diciendo ahí en el versículo 23 dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Claro que no lo podemos hacer, hermanos, jamás. Ahora vamos a la tercera cosa que no puede hacer nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, o el hombre natural, o el hombre carnal. No puede, ¿qué? Tercera cosa, no puede agradar a Dios. Primeramente, esta vieja naturaleza no puede conocer, no puede entender a Dios. Segunda cosa, no puede obedecer a Dios. No puede obedecer a Dios. Y tercera cosa, no puede que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente quiere agradarse a sí mismo. Se cree él mismo como un solo Dios, un Dios él mismo, y él trata de agradarse a sí mismo. Ese es un ejemplo que tenemos ahí. Vamos hasta el libro de Génesis, de un hombre que se trató de agradar a sí mismo, pensando que agradaba a Dios, pensando que él agradaba a Dios, y realmente lo que estaba haciendo es agradarse a sí mismo, a su ego, pensando de que él es bueno. Fíjense bien ahí en el libro de Génesis 4:3 dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Si ustedes ven ahí un poquito ahí en el capítulo 4, un poquito más para atrás, se presentó Caín y Abel a dar ofrendas al Señor. Y aquí tenemos a Caín, que él ofreció de la obra de sus manos, ofreció la cosecha, lo que dio la tierra. Tal vez ofreció, ¿verdad?, unas buenas frutas, ofreció unas buenas hortalizas, ahí no sé, unas sandías tremendas como las que vemos en la feria de aquí de Carolina del Norte, que vamos a ver ahí una exhibición, y hay unas tremendas sandías, tremendos frutos gigantes ahí que uno queda impresionado. Tal vez eso fue lo que llevó Caín al Señor, ofrecérselas, pero que fue obra de sus manos, pensando que él agradaba a Dios, cuando él estaba agradándose su ego, él mismo, y Dios no se agradó de eso, porque no agrada a Dios. Un hombre, una persona que tiene la naturaleza vieja, jamás va a agradar a Dios, jamás va a agradar a Dios. Y para terminar ya en Apocalipsis 2:23, en Apocalipsis 2:23, estamos hablando acerca de la vieja naturaleza. En Apocalipsis 2:23, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice,
Apocalipsis 2, 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, y Dios sabe si nosotros lo agradamos o no le estamos agradando, porque Él conoce perfectamente nuestro corazón. Hay otro versículo ahí en Isaías 44:20 nos habla de eso. Entonces, ya vemos aquí, hermanos, la vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza no puede entender, no puede conocer y no puede entender a Dios ni las cosas de Dios. Esta vieja naturaleza no puede obedecer a Dios, y esta vieja naturaleza no puede tampoco agradar a Dios. Estamos conociendo a Dios, estamos entendiendo a Dios, hermanos, estamos obedeciendo a Dios. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? Nos estamos tal vez agradando a nosotros mismos y no agradando lo que Dios quiere hacer realmente en la obra de Dios. Muchos de nosotros a veces nos confundimos y pensamos, esto le agrada a Dios, voy a hacer esto porque le agrada a Dios, pero nunca escudriñamos la palabra de Dios y nunca vemos qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga, Señor. Quiero obedecerte, pero para yo obedecerte, primeramente tengo que conocerte y tengo que entender lo que tú tienes para mí. Entonces yo te voy a obedecer, y cuando yo te obedezco, entonces yo ¿qué? Te voy a agradar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. ¿Qué naturaleza nos está dominando en este día? En el día a diario que nosotros caminamos, ¿la vieja naturaleza o la nueva naturaleza? Vamos a ver la próxima semana un poquito de esto para terminar esta clase, así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por tu bondad y lo bueno que eres. Ayúdanos a poner, Señor, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a la naturaleza que más alimentamos es la que va a dominar en nuestra vida. Y qué triste que muchos cristianos están cayendo y muchos de nosotros caemos porque no hemos alimentado, Señor, nuestra naturaleza nueva. Seguimos todavía alimentando esa vieja naturaleza que está arraigada en nosotros, Señor, y no le damos control al Espíritu Santo que controle nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte cada día, entenderte más y sobre todo obedecerte. ¿Para qué? Para poder agradarte. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, así en el estudio bíblico de este domingo. Gracias.